Iván, hoy estaba leyendo en una ABC Digital que reaparecía una persona que en su momento lo habían vinculado con el asesinato de Pablo Medina. Se aclaró que no tenía nada que ver con el crimen de nuestro compañero, pero que sí estuvo en hechos que de alguna forma fueron anteriores o fueron una previa de lo que lastimosamente iba a ocurrir con él. Gustavo Acosta Gadea, alias Chiqui, así lo conocían, aunque en realidad había sido su verdadero nombre o su nombre oficial en Paraguay, es Gustavo Benítez Gadea, paraguayo de 30 años de edad, alias Chiqui. Es un supuesto sicario del clan Acosta de Ipejún, sobrino de Vilmar Acosta Márquez, alias Neneco, quien era intendente de Ipejún y que está preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumple una condena total de 39 años por el asesinato de nuestro compañero y amigo, quien era corresponsal de ABC Color en Curuguatí, Pablo Medina Velázquez. ¿Qué pasó con él? Vamos a explicar primero lo que pasó y después vamos a ir desgranando este tema. Chiqui fue absuelto. Bueno, ni siquiera es absolución, como en la etapa... ¿En qué etapa fue? En la etapa preliminar, en la audiencia preliminar. ¿Qué pasó? Acá voy a explicar. El título es el siguiente. ¿El sobreseimiento definitivo entonces? Opea, el título es el siguiente. Él quedó libre en una causa de homicidio, pero seguirá preso por otro crimen. Ahora, ahí lo interesante, te hago nomás también una introspección, mejor dicho, de esto, Iván, porque cuando cae este joven, este señor, se había publicado que caía uno de los supuestos asesinos de Pablo Medina. Correcto. Y ahí se aclaraba que en realidad no era por ese caso, sino era por otro, el que vas a contar ahora. Cae en Pedro Juan, sicario buscado por crimen de ex intendente de Ipejún. Se publicó el 10 de julio del año 2024, hace un año y piquito. La policía localizó y capturó en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero al sicario conocido como Gustavo Acosta Gadea, alias Chiqui, quien llegó a ser investigado por el homicidio del periodista de ABC Color Pablo Medina Velázquez y que registraba órdenes de captura por otros 2 crímenes. Es sobrino del ex intendente de Ipejún, Vilmar Acosta Márquez, alias Neneco, quien cumple una condena de 39 años en Tacumbú. Bueno, y acá vamos a empezar la historia. El 16 de octubre del año 2014, un día inolvidable, nefasto para nosotros, los periodistas principalmente, y mucho más, los de ABC y quienes fuimos amigos y compañeros de Pablo, nuestro compañero, amigo corresponsal de ABC en Curuguatí, Pablo Medina Velázquez, fue emboscado y asesinado por 2 sicarios en un camino rural del distrito de Villa Ugatimí, en el departamento de Canindeyú. Ese atentado le costó la vida también a su acompañante, una joven de 19 años que se llamaba Antonia Maribel Almada Chamorro. Rápidamente la policía y la fiscalía concluyeron que el mandante del crimen fue el que en ese momento era el intendente de Ipejún, Vilmar Acosta Márquez, quien ejercía el poder en ese momento en Ipejún, que es la ciudad vecina a Villa Ugatimí. ¿Por qué rápidamente luego ya se sospechó de Neneco, el intendente? Porque Neneco, el intendente, le había querellado previamente a Pablo Medina, porque por publicaciones de Pablo Medina le habían metido preso a Neneco y a su papá, porque Pablo había revelado que Neneco tenía plantaciones de marihuana y que encabezaba un grupo de exterminio básicamente en esa región del país. Lastimosamente, recién después de que Pablo muriera, todas esas teorías fueron prácticamente corroboradas por la policía, aunque él está condenado en realidad por la causa madre, que es el asesinato de Pablo justamente. Bueno, Neneco tenía un odio visceral contra Pablo Medina y le mandó a matar. Y la única sobreviviente del crimen, Juana, la hermana de Antonia, le identificó rápidamente a uno de los sicarios, Wilson Acosta Márquez. Wilson es el hermano mayor de Neneco. Y si Wilson cometió el crimen de Pablo, tuvo que haber actuado con su hijo, Gustavo Acosta Gadea, así lo conocían en ese momento,
alias Chiqui, pero en realidad su nombre real es Gustavo Benítez Gadea, pero sí le dicen Chiqui. Por ende, Gustavo alias Chiqui y su papá Wilson Acosta Márquez fueron señalados inicialmente como los dos autores materiales de la muerte del periodista Pablo Medina y del acompañante de este, Antonia Maribel Almada Chamorro. Sin embargo, cuando se profundizó la investigación técnica, es decir, cuando se descubrieron las conexiones telefónicas, cuando se hizo el análisis del cruce de llamadas, se comprobó que efectivamente el que ordenó el crimen y el que monitoreó el atentado desde Upejún era el intendente Neneco Acosta Márquez. Efectivamente también se comprobó que uno de los sicarios, de hecho el que comandó el ataque, era efectivamente Wilson Acosta Márquez, el hermano de Neneco. Pero el segundo tirador no era Gustavo alias Chiqui, sino que era Flavio Acosta Riveros, un sobrino del intendente Neneco y del tirador Wilson, y primo de Gustavo alias Chiqui. O sea, andas a ir a la Chiqui la yucaco la Pablo Medina Peleituandi, sino que Chiqui primo era EBTI. El mandante fue el intendente y los autores materiales fueron del hermano del intendente y un sobrino del intendente. Entonces, el que en ese momento era conocido como Gustavo Acosta Gadea alias Chiqui, pero que en realidad se llama Gustavo Benítez Gadea alias Chiqui, fue descartado como sospechoso del crimen de Pablo Medina. Sin embargo, desde ese año 2014, Chiqui desapareció de Upejún por un tiempo largo, porque a él ya le buscaban también por otros 2 homicidios que se produjeron en esa misma época, en esa misma región. Y acá va la conexión. Resulta ser que Pablo Medina fue asesinado con una escopeta y una pistola. Esas armas, utilizadas el 16 de octubre del año 2014, son las mismas que se habían utilizado 2 meses antes en el asesinato del que llegó a ser también intendente de Upejún, Julián Núñez Benítez. Y ese crimen del ex intendente Julián Núñez Benítez también fue atribuido a Neneco como mandante, y los testigos de hecho le identificaron luego a Wilson, el hermano de Neneco, y a Gustavo, el hijo de Wilson, este Chiqui. Por eso era que se asumió. A Pablo le mataron con la misma arma que le mataron al ex intendente. ¿Y quiénes cometieron el crimen del ex intendente? Wilson y su hijo Chiqui. Entonces lo que le mataron después a Pablo tendría que haber sido también Wilson y su hijo Chiqui. Solo que después se comprobó que lo que le mataron a Pablo fueron Wilson y su sobrino Flavio. Justo en el caso de Pablo, Wilson no actuó con su hijo Chiqui. Bueno, descartado como sospechoso del crimen, Gustavo Acosta Gadea o Gustavo Benítez Gadea acumulaba 2 órdenes de captura por otros 2 crímenes, hasta que cayó sorpresiva e inesperadamente el año pasado en Pedro Juan Caballero. 10 años estuvo prófugo. El año pasado, en julio, él protagonizó un accidente de tránsito en Paraños. Paraños es un municipio brasileño que queda frente a Upejún, la ciudad paraguaya del departamento de Canindeyú. Oñibodi Paracho ve hospital de Paraños, y de Paraños le trajeron hasta a un hospital de Ponta Poná, que queda frente a Pedro Juan Caballero. Y de Ponta Poná, cuando pillaron que es paraguayo, le llevaron al hospital regional de Pedro Juan Caballero. Y cuando entró ahí al hospital de Pedro Juan Caballero, la policía paraguaya pilló de quién se trataba. Ahí ve Neneco sobrinos ahí. Y le encontraron, así como vemos en la foto de la publicación del año pasado, en una camilla tapada con una frazada. Aunque él inicialmente negó ser Chiqui, la foto de él fue comparada con la única imagen que se tenía de hacía 10 años. Y el lunar que tiene en el lado derecho de la cara le delató. Bueno, entonces a partir de ahí esperaron que se recuperara y le pusieron a disposición de la justicia. Él dijo, si anda Yucaila Pablo Medina, ok, entenderé Yucaila Pablo Medina, pero deco Yucaco es mocón y persona y por ende le encerraron en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo hasta últimamente. Uno de los crímenes, y acá van los 2 crímenes por los cuales él tenía captura,
Vamos a leer primero el primer crimen que le atribuyen a Gustavo. Asesinan a un hombre en Villa Gatimí. Se trata de Amalio Núñez Rolón, de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado esta mañana en la Plaza San José de la citada ciudad, perteneciente al departamento de Canindeyú. 28 de mayo se publicó esto, del año 2014. O sea, el 27 le mataron. Pero el 28 y coente más la Plaza Belateongüe. El cadáver presentaba heridas de arma blanca a la altura del pecho y el cuello, según reportó el periodista de ABC Color Pablo Medina. Ese año, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses después, Pablo Medina sería asesinado por el mismo grupo. Bueno, ¿qué pasó? El fiscal que intervino cuando eso era Néstor Cañete. ¿Qué ocurrió en ese momento, Osvaldo? Amalio y Chiqui supuestamente coincidieron en un prostíbulo, en un lupanar, en un quilombo. Jajona yola Amalio supuestamente joñe caramaja el apetín la cuñare, la omba apoare upebe. Jajo Chiqui, Seo Wilson, Seo Neneco sobrino, él era miembro del clan Acosta tan temido en Canindeyú. Jajoja es supuestamente y cerrado la cuñare. La mujer ya estaba con el otro cliente y él se fue y quería a esa mujer nomás también. Entonces se desató una pelea en la que él le degolló a Amalio. Ese es el informe de la época. Te cuñaron ñoneros y quilombo. Para no perjudicar al negocio, Chiqui movió el cuerpo y llevó y lo abandonó en una plaza, Jaupeo Cañí. Pero todos vieron lo que pasó. Por eso el fiscal Néstor Cañete había emitido una orden de captura contra él. Pero la Chiqui o Cañí, eso fue el 27 de mayo del año 2014. Por ese hecho le buscaban. Junio, julio, agosto. No, 27 de mayo, 27 de junio, 27 de julio. 2 meses y piquito después. 2 meses y una semana. El 1 de agosto del año 2014, Chiqui comete el segundo asesinato consecutivo. Pero en ese caso la víctima fue nada menos que el ex intendente Julián Núñez. Sicarios asesinan a ex intendente Julián Núñez de la ANR, ex intendente de la ciudad de Pejú, departamento de Canindeyú. Fue ultimado a balazos en plena vía pública mientras estaba al mando de su motocicleta. Se publicó esto el 1 de agosto del año 2014. ¿Y cómo ocurrió el crimen, mi querido Osvaldo Federico? Julián Núñez estaba saliendo de una universidad privada ahí de Pejú. Jajola y motoarina joye coloca y quiere otra motocicleta en la que había 2 sicarios. El hecho se produjo alrededor de las 21:30 a pocos metros de la parroquia local, cuando el ex jefe municipal estaba conduciendo su biciclo marca Titán color azul, informó el corresponsal de ABC Color Pablo Medina. Pablo moriría 2 meses después también a manos incluso del mismo sicario. Julián Núñez se iba en la moto, se le acercaron otras 2 motocicletas y desde una de ellas los 2 ocupantes empezaron a disparar. El que manejaba la moto era Wilson Acosta Márquez, el hermano de Neneco, y el que estaba atrás era el hijo de Wilson, Chiqui, y le dispararon con una escopeta y una pistola. Esas armas son las mismas que se usarían 2 meses después con Pablo Medina. Bueno, oye, Julián Núñez. Julián Núñez era el anterior intendente. En ese momento el intendente de Pejú era Neneco Acosta, el hermano de Wilson y tío de Chiqui. Y Julián llegó a ser el intendente anterior. Pero ¿qué pasó? En esa época, Julián Núñez Benítez había anunciado que se iba a volver a presentar para el siguiente periodo municipal. O sea, iba a intentar recuperar la intendencia. Por ende, iba a competir contra el que era el intendente en ese momento, Neneco. Intendente Cueja, intendente actual, Oñonerotas y Guay, en las urnas para el siguiente periodo. Y con muy buena perspectiva. Y Julián Núñez Benítez le iba a ganar a Neneco, porque sobre Neneco ya había todas estas denuncias o sospechas de narcotráfico, de homicidio, de corrupción. Iba ahí Malaporte en 10. Jamala y Catuoña Caón sube políticamente. Julián, el anterior intendente. Entonces eso pilló Julián Núñez, año presentamos ayer. Oye, pone Neco Oyucalca, la Julián Núñez Benítez.
y para eso le envió a su hermano y a su sobrino. Esto según los testigos que identificaron a ambos. Y por eso es que salieron órdenes de captura contra todos ellos. Después del asesinato de Julián Núñez en agosto, ya ocurre el de Pablo Medina en octubre. Ahí otra vez actuó Wilson, el hermano de Neneco y el papá de Chiqui, pero Chiqui ya no actuó, al menos directamente, en ese hecho. Japepo Cañimbaicue y el clan Acosta Cañimbaité. ¿Qué pasó? Neneco, el intendente Cue, fue detenido en Brasil el año siguiente, lo extraditaron a Paraguay y ahora cumple una condena de 39 años. Eso fue en 2015. En 2016, Flavio, uno de los asesinos, el sobrino, fue capturado en Brasil, lo condenaron ahí y actualmente cumple allá una sentencia de 36 años. En 2020 cayó en Brasil Wilson Acosta Márquez, el papá de Chiqui, o el que dicen que es su papá. Él hasta ahora no fue condenado, pero en teoría está preso en Brasil. Brasil tiene que condenarle también por el caso Pablo Medina. Todos ellos fueron delatados por Arnaldo Cabrera. ¿Quién era Arnaldo Cabrera? El secretario de Neneco en la intendencia. Y el teléfono de Arnaldo Cabrera fue el que Neneco utilizó para monitorear el atentado de Pablo Medina. Y cuando Arnaldo Cabrera se fue a declarar, dijo, sí, Neneco usó mi celular y él hablaba con su hermano y con su sobrino en el momento en que le estaba matando a Pablo Medina. Arnaldo Cabrera también confirmó que efectivamente su jefe, Neneco, fue el que le ordenó a su hermano Wilson y a su sobrino Chiqui que le mataran a Julián Núñez Benítez, porque Julián Núñez tuvo ganar la elección. Confirmó que Neneco también ordenó el asesinato de su rival político. Así las cosas, Chiqui permanecía prófugo hasta que cayó el año pasado. Y ahora, ayer, se hizo una audiencia en la que se debía sustanciar el proceso contra Chiqui por el primer asesinato que le atribuían, el de Amalio Núñez, aquel que ocurrió en el Quilombo, ahí en Villa Gatimí. Pero ¿qué pasó? Y la fiscalía reconoció esto. Hubo un error de la fiscalía. Había sido cuando le agarraron a él. La fiscalía no le llamó a declaración indagatoria. Entonces la fiscalía se fue, presentó acusación, pidió elevación a juicio oral. ¿Y qué hizo la defensa de él? Le dijo al juez, al juzgado, pero acá se violaron sus derechos, le dijo. A él ni siquiera se le llamó a una audiencia indagatoria. Por ende, ¿cómo le van a llevar a juicio si él ni siquiera pudo defenderse? Así es el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente se declaró la nulidad del proceso. Sí, porque la declaración indagatoria es un medio de defensa y ninguna persona, por más de que haya alto índice de culpabilidad, puede ser cercenada de derecho de declarar su versión, cosa que por lo visto no lo hicieron. Entonces, categórico que es nulo si eso ocurrió. Entonces, él fue exonerado del caso de Amalio Núñez, el que murió en el Quilombo, en Villa Gatimí, el 27 de mayo del año 2014. Le regresaron a la cárcel de Coronel Oviedo. Estaba preparando él sus cosas para salir en libertad, porque él ya había sido exonerado del caso de Pablo Medina, ahora le tuvieron que dar la libertad en el caso de Amalio Núñez, o se moja libre. Pero ahí es que se da cuenta el nuevo fiscal de Curuguatí, porque hay un nuevo fiscal en Curuguatí, Carlos Rodrigo Yandinoto Paredes, y calidad de la fiscal, Oñeñe Porandie. Él nos dijo que efectivamente, lamentablemente, mis colegas anteriores no le tomaron indagatoria, hubo un error y se le tuvo que liberar en ese caso. Pero a él le dijeron, doctor, Chiquingore coina otro proceso por el crimen del ex intendente Julián Núñez, el que era el rival político de su tío. Y ahí revisaron a toda bala y efectivamente él tenía captura, estaba imputado y estaba en rebeldía en esa causa. Nadie nomás ya le dio bola porque era hace 10 años el proceso. Y hoy entonces a toda bala este fiscal, Yandinoto, pidió que le llevaran de vuelta de la cárcel de Oviedo a Curuguatí para tomarle la declaración indagatoria, ya en ese proceso por el crimen de Julián Núñez. Y así las cosas, ahora Chiqui sí va a ser procesado, al menos en el caso del asesinato del ex intendente de Ipejún, Julián Núñez Benítez, ocurrido el 1 de agosto del año 2014 en Ipejún, cuando la víctima fue asesinada supuestamente por Chiqui y por su papá,
por órdenes del que en ese momento era intendente, su tío Neneco, quien quería desplazarlo del terreno político para que no le ganara en las siguientes elecciones municipales que se debían celebrar. Lo que son las cosas, porque van a pedir según la extinción de la causa o no, pero ¿qué es lo que le compromete ahora mismo a Chiqui? Por eso entra en proceso, que nunca se levantó el estado de rebeldía. El estado de rebeldía justamente se declara cuando la persona no se somete al proceso, y eso una vez que la persona se someta a ese proceso, se levanta, lo tiene que levantar el juez interviniente. Ahora, por lo visto, nadie se acordó de ese proceso porque ni a la fiscalía pero se preocupó por impulsar el proceso, y a la defensa tampoco tomó en cuenta esa situación. Y acá viene algo más. O a lo mejor la defensa quiso dejar calladito, y por eso ahora le pillaron. Bueno, pero acá hay algo más. Le preguntamos al fiscal Jan Dinotto, y en esa causa están imputados Wilson Acosta, su papá, que está en Brasil, difícilmente venga, pero también está imputado ahí su tío, Neneco Acosta. Neneco ya está cumpliendo una condena de 39 años por el caso Pablo. Pero la fiscalía ahora, ya que reabrió la causa o ya que desempolvó el expediente, le puede llamar también a indagatoria a Neneco, porque él también habría ordenado ese crimen del exintendente, y eventualmente le podrían procesar otra vez y hasta le podrían llegar a condenar también a Neneco por el asesinato que él supuestamente mandó a cometer el de su rival político. Y supongamos que se le condena, porque hay elementos contra él en ese caso, supongamos que se le condena. La condena va a empezar a regir desde el momento en que se le abre el proceso recién. O sea, si ahora, por ejemplo, en 2025, reanudan el proceso contra Neneco por el crimen del ex intendente Julián Núñez, y ya entonces le condenan a otros 30 años. Esos 30 años van a empezar a contarse recién desde ahora. O sea, le quedarían muchos más años en prisión si es que la fiscalía llegara a mover bien las teclas. En este caso de Pablo Medina, lo de Pablo Medina fue tan mediático, tan publicitado, obviamente, porque llegó hasta la instancia del... Imagínate, a Neneco lo extradita el Supremo Tribunal Federal, el que ordena su extradición a nuestro país. Pero se dejaron de lado otros hechos que eran notorios. Por ejemplo, Pablo Medina, pero... Él era Pablo Medina. Pablo Medina había publicado lo que tanto se enojó en el hecho, el hallazgo de droga en su propiedad, por ejemplo. Que estoy diciendo, Neneco. El hallazgo de droga en su propiedad. Eso nunca se impuso, Iván. Nunca terminó para ir. Claro. O para ir. Eso te digo, como a Neneco ya le condenaron a 39 años por el caso Pablo, ya dejaron de balde nomás el crimen de Julián Núñez, el crimen de Amalio Núñez. Y ahí iba, porque el crimen de Julián Núñez era una clara evidencia de la fiscalía de cómo estaba operando el clan Acosta en Canindeyú, porque tenían todas las evidencias como para llevar adelante un proceso penal. Entonces hasta nosotros nos olvidamos de eso, pero nosotros no somos los operadores de la justicia, ¿verdad? Claro. Lo de Pablo Medina fue a condena, ya estaba explicando todos los antecedentes, pero nos olvidamos, y digo, las autoridades se olvidaron de Julián Núñez, le mataron a un... Ese fue un crimen político, básicamente. Ese sí fue político, y te verás, pues está cerito. Y de alguna forma empezó a correr, ahí con Julián Núñez empezaba lo que después se consolidó con Pablo Medina, lo de la narcopolítica, porque ya estaba de por medio la droga. Y de hecho, le mataron a Julián Núñez, el exintendente. Con eso Neneco se aseguraba volver a ganar las siguientes elecciones. Pero como quedaron impunes, como nadie le dijo nada, por eso nomás también ellos se atrevieron después a matarle a Pablo. Porque si había una reacción efectiva después de la muerte de Julián Núñez, Neneco hizo, aunque se iban a tener miedo, e iban a pensar dos veces para matarle también al periodista. O sea, es lo que siempre decimos, Iván, cuando la impunidad reina, las consecuencias pueden ser fatales, y es lo que ocurrió con Pablo Medina, porque sí, en ese caso de Julián Núñez, se le mató a un candidato, a un precandidato a la intendencia de Impejú. No se llamó la atención eso, a pesar de que la gente sabía quiénes estaban detrás de todo eso. ¿Cuándo se impuso ese proceso, Iván? Después que le mataron a Pablo Medina. No, ahí recién, pero este que le mató al periodista con el mismo que le mandó matar la vez pasada al exintendente. Conocemos la historia. Pero ahí nomás se conoció, porque después quedó también ahí el caso. Sí, porque superó lo de Pablo Medina por el hecho de la extradición. Todos ya nos fuimos por lo de Pablo Medina, nomás ya Julián Núñez ya... Pero fíjate vos cómo ahí está la responsabilidad de las autoridades. Los fiscales debieron haber impulsado eso, lo dejaron estar. Y quedó ahí, 10 años hace que Neneco está... Bueno. Neneco está preso hace 10 años por el caso de Pablo Medina,
pero él todavía no está pagando por el crimen de Julián Núñez. Y hasta ahora los familiares de Julián Núñez están reclamando justicia. ¿Qué había pasado? Le mataron a Julián Núñez durante el velatorio. Se fueron sicarios de Neneco y le dijeron a la viuda, tienen 12 horas de tiempo para salir de la ciudad, ustedes. Y la familia de Julián tuvo que salir de Ipejún después, porque le dijeron que le iban a matar también a ellos. Terrible era ese momento que se vivía, y todo esto explica por qué lo mataron a Pablo Medina también, Iván, porque no tenía ninguna garantía en esa ciudad, ningún poblador tenía esa garantía en esa ciudad, al punto tal que ahora nos estamos enterando de esta situación. Bueno, queda preso entonces, pidió prisión preventiva seguramente. Sí, sí, queda preso todavía, porque de hecho está imputado por el crimen del exintendente. Se salvó en uno, la Fiscalía reconoce el error, hay que decir eso por lo menos, que la Fiscalía reconoce, pero queda todavía pegado al otro homicidio.